Hola, ¿cómo están todos? Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. El estudio es el número 10 y el tema de hoy es la envidia. Tema controversial, un tema muy importante a estudiar todos nosotros. Amados hermanos, una razón de la adversidad en la vida de un ser humano, en la de un hijo de Dios, es la envidia. Cuando alguien tiene envidia de otra persona, empieza a ver en su mente y en su corazón situaciones difíciles de dominar. Cuando la envidia surge y se le permite vivir, o sea que esto es muy importante, y le permites vivir y crecer, también esto es sumamente importante. Si tú lo permites que crezca en tu corazón, va a traer consigo terribles consecuencias de adversidad a tu vida. Y es por eso, mis amados hermanos, que tenemos que poner este estudio, todos los que nos ven por redes sociales, delante del Señor, y que el Señor sea el que guíe nuestros pasos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, bendecimos tu nombre y te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos durante todo este estudio y que tu Espíritu Santo nos revele a la mente y al corazón de cada uno de nosotros que este pecado, Señor, es un pecado que en realidad acaba con la vida de una persona, principalmente por todo lo que se conjuga junto con la envidia. Te damos gracias, Señor, te pedimos que abras el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos discernir que este pecado no debe de estar en el corazón de ninguno de nosotros. Te damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, como les decía, cuando la envidia surge y se le permite vivir y crecer en nuestros corazones, trae consigo terribles consecuencias. De esto podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando la ofrenda de Abel fue del agrado de Dios y la de Caín no, pues Caín mató a su hermano por causa de la envidia. Y cuando también Coré, que quería tener también pues dominio dentro del gobierno que Dios le había establecido a Moisés para dirigir al pueblo de Israel en el desierto, tuvo envidia también de Moisés y el fin fue que Coré fue tragado por la tierra. La historia está en Números 16. También cuando Saúl dejó entrar la envidia acerca de David y él empezó a perseguir a David cuando Saúl era rey y él era el que tenía el dominio, pero había entrado en su corazón un espíritu de envidia porque pues las personas gritaban que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000 y esto causó que ese espíritu de envidia entrara en el corazón de Saúl y pues a la fin también Saúl terminó asesinado en batalla. Si ustedes quieren saber de esta historia, está en 1 Samuel 18. Y aún Jesucristo, mis amados, fue asesinado por los líderes religiosos de aquellos tiempos porque lo envidiaron. Ellos no podían darse cuenta, estaban cegados de que quien tenían frente a ellos era el Mesías esperado. Una simple definición de envidia es querer tener lo que le pertenece a otro. Una descripción más completa de la envidia es, por ejemplo, un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio, los logros o el éxito de otra persona. La Biblia dice que la envidia es un acto de la carne, es el resultado de un pecado humano. Dice la palabra en Gálatas 5, 19, 21 así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y añadimos en Romanos 1:29, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Romanos 1:29. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da? Dice en 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones.
La envidia te distrae, amado, porque no puedes entonces tener una relación íntima y personal con el Señor. Y es por eso que es necesario que eso salga de tu vida. En 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amados, la envidia y los celos están estrechamente relacionados y a veces se utilizan como sinónimos, aunque no son del todo iguales. La envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. Los celos son una reacción al miedo, a la amenaza de perder algo o muchas veces a alguien que nosotros queremos poseer. La envidia es la angustia o el resentimiento que sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos. Y los celos son la sensación de temor o sospecha que sentimos cuando nos pueden quitar lo que tenemos. Otra palabra en la Biblia que se relaciona mucho con la envidia es la codicia. Codiciar es tener un deseo excesivo de poseer lo que pertenece a otro, aunque normalmente se relaciona con artículos tangibles como la propiedad. La codicia es un deseo intenso o egoísta que pone en peligro los derechos fundamentales de los demás. Es cuando empiezas a querer poseer la casa de tu vecino, el automóvil que él posee, el trabajo que él tiene, inclusive la mujer de tu prójimo. ¿Y cuál es el consejo? Dice la palabra de Dios así en Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo esto opera, amados hermanos, por los deseos de los ojos. Lo vamos a ver en Josué 7:21 como el pecado de Acán. Así es, este hombre tomó cosas que no debía de haber tomado porque por orden de Dios se les había dicho que no tomaran nada cuando tomaron Jericó. Salieron de Jericó, pero este varón, Acán, hizo y tomó algo que no debía de haber tomado. ¿Por qué? Desobedeció a Dios. Josué 7:21 dice así: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Este pecado de este varón hizo que Jai, cuando iba a tomarse por medio del pueblo de Israel, y habían estado recibiendo victoria siempre de parte de Dios, porque Dios es el que pelea tu batalla, y el Señor estaba peleando la batalla, pero cuando sucedió esto en Jericó, Jai no fue tomada, sino que hubo una gran derrota. Y ahí fue cuando se descubrió el pecado de Acán, porque trajo a el pueblo de Israel, podríamos decir, al lugar donde estaba el campamento, trajo cosas que a Dios no le agradaban. Es por esto que aquí podemos ver que no podemos codiciar cosas ajenas, y más cuando Dios te da una orden de que no codicies la casa de tu prójimo, no codicies a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni todas las cosas que le pertenecen. Es por eso que podemos ver también el primer caso de envidia que aparece en la historia de Caín y Abel. Caín, el hermano mayor, mató a Abel por envidia, porque Dios vio con buenos ojos el sacrificio del hermano menor, pero no aceptó la ofrenda de Caín. En Génesis 4:3 dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y su ofrenda. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cómo terminó todo esto? Terminó en cuanto Caín mató a Abel y fue verdaderamente, pues podríamos decir, desterrado de la tierra por lo que había hecho. La Biblia describe claramente los efectos devastadores de la envidia. Cuando se deja crecer en el corazón, recuerden que lo vimos al principio, no puedes dejar que esto crezca. Nos dice también que la envidia conduce a una muerte espiritual, una muerte emocional y una muerte física.
El corazón apacible, dice el Señor, es vida de la carne. Cuando estás tranquilo, cuando vives en paz con lo que Dios te ha dado. Mas la envidia es carcoma de los huesos, acaba contigo, te destruye. Y en Santiago 3, 14 al 16, dice el Señor, y encontramos una severa advertencia por lo del pecado de la envidia, dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría, amados hermanos, no es de Dios, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia, amados hermanos, es un tema del corazón. Jesús enseñó que la pureza y la santidad provienen del interior de la persona y no de las acciones externas. Marcos 7:14 nos dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Marcos 7:15: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Marcos 7:16: si alguno tiene oídos para oír, oiga. La envidia es uno de los muchos vicios internos o actitudes del corazón que contaminan a una persona. Dice la palabra del Señor que lo que sale del hombre, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre, pues hemos visto que salen los pensamientos, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Pero Marcos 7:20 dice así: pero decía que lo que del hombre sale, palabra de Jesucristo, esto contamina al hombre, porque dentro del corazón del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Y en Marcos 7:22, la palabra del Señor nos dice que también salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y en Marcos 7:23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, como ya se los habíamos dicho antes. Es por eso que en 1 Corintios 13:4 dice así, que el amor no tiene envidia. Si nosotros tenemos envidia de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, entonces no los amamos. El amor de Cristo está libre de ambiciones y deseos egoístas, amados hermanos. Y por eso es importante que vayan a Filipenses 2:3, porque ahí tenemos una dirección correcta de lo que deberemos de hacer. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:5. haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, y tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, amados hermanos, estamos llamados a renunciar a la envidia. Desechando pues, dice la palabra del Señor en 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Pero te preguntarás, ¿y cómo lo hacemos? Los creyentes en Jesucristo hemos muerto al pecado y hemos sido vivificados por el Espíritu de Dios. Y es por eso que en Gálatas 2:20 dice el Señor que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este sentido, amados hermanos, tenemos que entender que continuamos la lucha contra esa naturaleza pecaminosa, la carne, en contra del Espíritu. Pero nosotros como cristianos tenemos el poder que ha sido dado por Dios, por Jesucristo, porque Él lo dijo en Hechos 1:8, cuando descienda sobre vosotros
el Espíritu Santo recibiréis poder, y ese Espíritu mora en nosotros para fortalecernos en toda lucha. Pablo enseñó en Gálatas 5, del 16 al 26, no lo voy a leer todo, pero ustedes tienen ya la dirección para poderlo leer, que si caminamos por el Espíritu, vivimos por el Espíritu. Y nos vamos a mantener en sintonía con el Espíritu y nuestras vidas darán el fruto del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, amados hermanos, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Porque sabemos que la raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. Y experimentamos la envidia cuando no podemos tener lo que nuestro corazón desea. Por eso les decía que esto es cosa de tu corazón. Tú tienes que dominar ese deseo que tal vez venga de parte de la carne a tu mente y baje a tu corazón, y tú puedas decirle por medio de tu conciencia que está en tu corazón: no pienso envidiar a esa persona, no voy a codiciar a esas personas, porque el Señor me ha dado la oportunidad de tener todo lo que yo necesito. Lo que pasa es que muchos todavía no han aprendido el secreto del contentamiento, que consiste en deleitarse en el Señor. Filipenses 4:11 te dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Un hombre que tiene a Cristo en su corazón sabe vivir en humildad, también sabe vivir en la abundancia. Y siempre, como dice este versículo en el 4:12 de Filipenses, sé vivir y por todo estoy enseñado. ¿Por qué? Porque el Señor sacia nuestra vida y te quita toda hambre de querer algo que no lo es para ti. Y así también te enseña a que vivas en la abundancia y también en la necesidad. La manera más efectiva de evitar la envidia es confiar en el Señor y deleitarse en Él. Dice, para terminar, el Salmo 37, del 3 al 6, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amados hermanos, le damos gracias al Señor por este estudio, porque es un estudio de edificación para nuestras vidas, y así podremos rechazar lo que es la envidia, la codicia, los celos. Todo eso lo podemos quitar de nuestra vida porque nosotros nos deleitamos en el Señor y confiamos en Él y hemos encomendado nuestro camino al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso estudio para crecimiento espiritual y madurez espiritual de cada uno de nosotros, y también por los que nos ven por las redes sociales. Hoy te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu gran misericordia, por tus enseñanzas que cambian la manera de pensar y la manera de vivir de todo aquel que esté dispuesto a regresar al camino o de conocer el camino, tu Hijo Jesucristo. Si alguno de los que nos ven por redes sociales, o tal vez alguien que alguna vez pensó que tenía a Cristo en su corazón y se alejó, hoy yo te pido que hagas esta oración junto conmigo. Dile al Señor así: Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de, pues tal vez no haber hecho y creer que estaba yo bajo el camino tuyo, pero ahora yo decido definitivamente seguir el camino de la verdad y la vida a tu Hijo Jesucristo. Yo lo reconozco porque Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, y Él llevó en la cruz todas mis enfermedades, todas mis dolencias, pero Él no murió en la cruz porque Él resucitó al tercer día. Jesucristo vive. Y yo lo declaro como el camino, la verdad y la vida, todo mi ser. Te doy gracias, Señor, bendigo tu nombre, te glorifico y te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y me dé el poder suficiente para quitar de mí todo esto que en nada me edifica y que en nada me deja tener una relación íntima y personal contigo. Te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amados hermanos, si Dios lo permite, nos veremos en el estudio 11 la próxima semana.